Tengan todos muy buenas noches. Hoy estamos aquí en medio de la lluvia, pues con un poquito de frío, pero gozosos de que el Señor nos permita reunirnos de nuevo, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de 3 lugares especiales que todo hijo de Dios debe conocer. Y cuando hablamos de lugares, nos estamos refiriendo a un sector de espacio. Un lugar, cuando hablamos de un lugar, es algo que ocupa una determinada superficie. Y es importante que nosotros tengamos conocimiento de los 3 lugares que nos habla la palabra y que son 3 lugares específicos. Y vamos a ver cuáles son estos lugares. Permítanme, vamos a... ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son estos lugares específicos. No cambia. Buenas noches, hermanos. Permítanme un momento. Pero ahora vamos a regresar. Bueno, estamos hablando de 3 lugares especiales. Del primero que vamos a hablar es de los lugares terrenales, que nosotros estamos ocupando un espacio, la Tierra, los planetas, todo lo que es físico. La Biblia lo llama lugares terrenales, o sea, son lugares que pertenecen a la Tierra o al mundo físico. Y están pues en contraposición del mundo divino o espiritual. Los sinónimos de estos lugares terrenales pues son terrestres, terreno, lo secular, lo mundano, también podríamos decir que son lugares terrenales. Entonces, vamos a ver, es que no sé por qué no me hace el cambio. ¿Pero qué estás tocando? No lo sé. Ahí está, ya. El segundo lugar son los lugares espirituales o las regiones celestes de las cuales hablaba Pablo. Y lo que nosotros le llamamos, o la Biblia le llama, los lugares espirituales o las huestes de las regiones celestes, es ese segundo cielo que está plagado de seres de maldad que habitan ahí y que tienen una particular misión, y es la de estorbar, obstaculizar todos los propósitos de Dios que son desatados desde la tierra en oración por sus hijos. El Señor tiene el propósito de responder, pero estos seres espirituales tienen la misión de estorbarnos, de oprimirnos, de aprisionarnos. Y Pablo lo dijo claramente, dijo que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y lo vamos a ver porque lo tenemos acá. Perdón, antes de entrar ahí, vamos a ver que lo que Pablo dice, vamos a lo que, perdónenme, es que aquí me perdí. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Vamos a regresar acá. Él dice clarito en Efesios 6:12, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que en este lugar es donde se llevan a cabo las batallas que nosotros conocemos como las batallas espirituales. Son espirituales porque luchamos contra seres que están en esa esfera espiritual, en ese lugar espiritual que nosotros tenemos que tener claro que es tan real como el mundo físico o lugar terrenal que nosotros habitamos. Ese lugar espiritual está poblado o habitan en estos lugares espirituales pues todo lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, esos lugares espirituales o regiones celestes están alrededor de todos nosotros y son invisibles, pero no por ser invisibles dejan de ser reales. O sea, los que hemos estado involucrados en la liberación, en la guerra espiritual, tenemos muy claro ¿cómo se llama? Que el mundo espiritual es totalmente real, ¿verdad? Y que son lugares que aunque nosotros no los veamos, existen, ¿verdad? En esos lugares espirituales, ahí también se encuentran lo que conocemos como Hades y regiones de cautividad, que nos muestra la palabra en Lucas 16:21 en adelante y en Job 10:22. Vamos a leer específicamente, les voy a leer lo que dice Lucas 16:23, porque ahí está lo que estamos hablando. Dice, y en el Hades, o sea, hay un lugar que se llama Hades. Alzó sus ojos, está hablando la parábola del rico y Lázaro, estando en tormentos. Entonces nos habla de un lugar de tormento, ¿verdad? Que eso está en la región espiritual. Es un lugar espiritual. La palabra nos habla quiénes están ahí y quiénes van para allá, ¿verdad? Y sabemos que ahí llegan las personas que nunca quisieron reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y también en las regiones de cautividad, que son lugares espirituales, y les voy a leer lo que dice Job 10:22, dice, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Hoy no vamos a hablar de regiones de cautividad porque ese es tema largo y es para otra ocasión, y ya la mayoría sabemos acerca de estas regiones de cautividad. Pero a lo que me refiero es a que estos lugares de los cuales habla la Biblia se encuentran en la esfera espiritual. Entonces ya vimos que hay lugares terrenales, lugares espirituales y también tenemos los lugares celestiales. ¿Verdad? De los cuales hoy vamos a mencionar algunos, ¿verdad? Y el sustento de la palabra lo tenemos aquí en Efesios 1:3, en donde nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, o sea, está hablando de lugares celestiales en Cristo. Entonces ya vimos acerca de los 3 tipos de lugares que nos habla la palabra. Y veamos lo que nos sigue diciendo aquí la palabra. Dice, en esta versión que les voy a leer, dice, la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces aquí tenemos claro y vamos a ver
Dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el capítulo 3 de ahí mismo de Efesios y verso 6 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense que es bien importante y este tema es como un preámbulo de lo que el Señor me dio para compartir el domingo, porque nosotros nos enfocamos en los lugares terrenales y nos hemos enfocado, fíjense que los lugares terrenales, podríamos hacer la comparación que son un punto, por ejemplo, una línea se forma por millares de puntos, depende del tamaño de la línea, pero estamos hablando de los lugares terrenales en relación a la eternidad. Y en los lugares terrenales comparados con la línea de la eternidad son un punto. Y muchas personas están viviendo en base al punto y no a la línea de la eternidad. Cuando nosotros caemos en el juego del enemigo de estar divididos, de pelear por herencias, de pelear por dinero, estamos viviendo en relación al punto, estamos viviendo en relación a los lugares terrenales que se van a quedar. Y nosotros estamos llamados a vivir y a trabajar en nosotros en base a los lugares celestiales. Y algo que es bien importante es cuando dice la palabra que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hay momentos en los que nosotros literalmente en el Espíritu estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando estamos consagrados, cuando entramos a su presencia, nosotros entramos a esferas celestiales juntamente con Cristo, porque Él se hace presente. Y cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre y Él está presente, el grupo de todos los que creemos entramos a lugares de su presencia, lugares celestiales que nosotros no vemos con los ojos físicos, pero lo percibimos en el espíritu, sabemos que estamos en su presencia, en un lugar especial, ¿verdad? Al que el Señor a través de su espíritu nos lleva. Entonces, viendo estos textos, nos enseñan que además de los lugares terrenales y espirituales, hay lugares que se llaman celestiales, ¿verdad? Notemos lo que nos dice aquí la palabra. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando el Señor habla de hacernos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, está hablando acerca de la autoridad delegada, de los dones en los cuales nosotros manifestamos el poder de Dios. Porque cuando nosotros ejercemos la autoridad divina, genuina, la que no se tiene que imponer, sino que fluye a través de los hijos de Dios, a eso se refiere con estar sentado en los lugares celestiales. Estamos ejerciendo una autoridad sobre el mundo espiritual que viene de los lugares celestiales, ¿verdad? Y entendemos al mencionar los lugares celestiales, nos está haciendo referencia a un lugar real dentro del mundo, ¿verdad? O dentro, o sea, no está haciendo referencia a un lugar físico, sino que a un lugar que a pesar de que es un lugar, valga la redundancia, no podemos verlo, no es un lugar
que podamos decir se está ubicado en Marte o está ubicado en la Luna o en Venus, no está en un planeta, ¿verdad? Es más bien una dimensión espiritual especial donde nosotros entramos desde el momento en que resucitamos, cuando se opera en nosotros el nuevo nacimiento. Es una posición en Cristo que nosotros adquirimos en esos lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, cuando opera en nosotros el milagro de la muerte y resurrección de Cristo, eh, el cristiano nace a una nueva vida y es llevado a una dimensión espiritual. Nosotros no vemos cómo pasó el nuevo nacimiento, pero entramos a una dimensión diferente de la cual vivíamos. En Romanos 6:4 dice la escritura, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero que meditemos un poquito, porque todos sabemos que necesitamos, que estamos en una vida nueva, ¿verdad? Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, recibirlo en nuestro corazón, entramos en una dimensión nueva. Y a eso se refiere, ¿verdad? Que estamos en una vida nueva. Ahora veamos lo que nos dice Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y esta es la condición nuestra antes de conocer al Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros en el plano terrenal antes de conocer al Señor? Muertos en nuestros delitos y pecados, y por eso ni cuenta nos dábamos y pecábamos y ni siquiera pensábamos que podía ser malo, ¿verdad? En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y todos sabemos que hoy principalmente podemos entender lo que son las correntadas. El mundo tiene unas corrientes que al que no esté en Cristo lo arrastran. Y si no está bien firme en Cristo, también lo puede arrastrar las corrientes de este mundo. Entonces, note por qué son fuertes. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Esto, permítanme que voy a correr un poquito aquí porque entonces dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, es una realidad, mis hermanos, el mundo espiritual, porque la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? Y hay un príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. O sea, nosotros tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios para que este espíritu, que es un principado de la potestad del aire, no tenga cómo operar en nosotros, ¿verdad? Porque ahí dice que opera en los hijos de desobediencia. Y aquí dice que todos nosotros anduvimos en otro tiempo en esa corriente y bajo el dominio de ese espíritu. Y dice, a ver, ay, no sé, no avanza, Luisita, no sé qué pasa. Ahí está. Mire cómo vivíamos, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pregunto,
estamos realmente nosotros en esa vida nueva, en esa esfera en la que el Señor, por su sacrificio en la cruz, nos da esa posición de autoridad que viene de los lugares celestiales, o estamos todavía en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y convirtiéndonos en hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, nosotros definitivamente estábamos muertos en nuestros pecados y estábamos viviendo únicamente en función de la esfera terrenal. Pero tristemente, cuando no hemos entendido nuestra posición en los lugares celestiales, como que descendemos a vivir y a movernos y a reaccionar en base al lugar terrenal, a lo que vemos y no a lo que sabemos que es una realidad y que es la verdadera posición de nosotros como hijos de Dios. En tiempo real, obviamente nuestros pies están aquí, sobre la faz de la tierra, pero el verso dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Verdad? Y lo que esto quiere decir es que esta vida cristiana que nosotros vivimos aquí en la tierra, en este cuerpo, opera desde los lugares celestiales de arriba. O sea, nosotros recibimos instrucciones, señal de arriba. Y en base a esa dirección, a esa administración de arriba, es que nosotros tenemos que vivir. Lo que ocurre en los lugares celestiales es lo que nosotros tenemos que manifestar aquí en la tierra. Así vivía Cristo Jesús, que es nuestro modelo. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él actuaba, venía de arriba. Venía de una dirección divina que es el propósito de Dios para todos nosotros. Estemos sensibles cuando nosotros vamos dejando los deseos de nuestra carne y de hacer nuestra voluntad y de nuestros pensamientos, entonces vamos a percibir esa señal de arriba y eso es lo que vamos a transmitir, ¿verdad? Obviamente, esa vida la vamos alcanzando a través de los procesos de limpieza a los cuales el Señor nos está sometiendo a todos. Pero en algunos lo ha alcanzado ya. Cuando recibimos revelación, cuando estamos convencidos, cuando entramos a su presencia, cuando hacemos lo y decimos lo que Él nos dice que digamos y lo que Él nos dice que hagamos, obviamente esa señal de arriba nos está permitiendo disfrutar de esa vida nueva que a la cual ya tenemos derecho desde el momento en que hemos creído que Jesucristo es el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando y que llegó para traer la salvación que ellos no entendieron, pero que cuando nosotros venimos a Cristo empezamos a entender, ¿verdad? Y fíjense que Pablo llegó a la convicción de ese mundo espiritual, de esa posición, de ese gobierno, cuando él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y dónde tiene Cristo su trono? Obviamente en los lugares celestiales, en el cielo. O sea que nosotros espiritualmente, cuando estamos consagrados, cuando empezamos a vivir esa vida nueva de entrega, de búsqueda, de estudio de su palabra, obviamente estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Ahora, esa es una gran responsabilidad si usted lo medita, porque la vida de Cristo se manifiesta desde el cielo en nosotros. La gente tiene que ver en nosotros a Cristo, ¿verdad? Ese es en esa dirección vamos. Ese es el punto. Eso es el propósito que nosotros tenemos que alcanzar, ¿verdad? Manifestar a Cristo, su presencia, a donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? Entonces, ahora, todo lo que somos y todo lo que recibimos para hacer y hacer viene desde el lugar en donde estamos con
Cristo en los lugares celestiales. Ay, no, eso es una locura, pastora. No, pues lo vamos a entender y ya van a ver cómo. Esos lugares celestiales son el cuartel general y el almacén espiritual de todo hijo de Dios. Repita conmigo. Los lugares celestiales son el cuartel general y el almacén espiritual de todo hijo de Dios. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nuestra posición era una posición terrenal, carnal. Ahora estamos vivos desde el cielo. Pero cuando nosotros seguimos los deseos de nuestra carne y queremos seguir en nuestro ego, en nuestra voluntad de la carne y de los pensamientos, obviamente perdemos la posición que el Señor ya tiene ganada para nosotros y a la cual nosotros tenemos derecho. Y entonces vemos que hay mucha gente que está forzando la autoridad con gritos, con patadas, con imposiciones y nada pasa, porque la señal de arriba está bloqueada. Estamos viviendo, cuando vivimos en los deseos de la carne, solamente en la esfera natural, carnal y terrenal, y ahí no pasa nada. Ahora, ¿cómo podemos explicar nosotros esa señal que nosotros recibimos cuando realmente estamos en la posición que Dios quiere que estemos? ¿Verdad? Hoy más que nunca la podemos entender, porque la televisión vía satélite, hasta el Waze es vía satélite. El televisor, el aparato está aquí, en la Tierra, pero la transmisión no viene de la Tierra, viene del espacio, del cielo, a través del satélite que desde allá envía la señal digital y el televisor la recibe aquí, ¿verdad? La señal viene del cielo y nosotros somos los escogidos para ser los receptores y transmisores de su presencia y de todo lo que viene del cielo. Ahora, analicemos nuestra vida. Estamos transmitiendo, estamos llevando lo que viene del cielo o lo que viene del mundo, de la corriente y de la carne y de lo que estamos viviendo en la tierra. Esa es la pregunta que debemos hacernos, el examen que debemos hacernos, porque cuando nosotros manifestamos lo que estamos recibiendo de arriba, como la televisión, la vía satélite, no sé si alguna vez a ustedes se les ha ido la señal y empiezan a ver borroso y todo, y muchos de nosotros, cuando cedemos a los deseos de la carne, empezamos a dar señales borrosas de nuestra posición en Cristo. Fíjense que Jesús dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, ¿verdad? Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, ¿de dónde viene esa autoridad y de dónde vienen los dones que nosotros recibimos? Entonces, independientemente del significado que puede tener todo lo que se refiere a atar y desatar, eso tiene que ver con la autoridad que el cristiano puede ejercer aquí en la tierra, pero que le es otorgada desde el cielo. De ahí viene. Veamos lo que dice Juan 19:11, cuando el Señor le responde a Pilato, le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada. ¿De dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que nuestra actividad cristiana terrenal tiene que estar conectada con la actividad espiritual, con lo que está sucediendo en los lugares celestiales. Lo que podemos hacer aquí es aprobado en el cielo, porque desde ahí fue que Dios lo dispuso. ¿Verdad? Cuando tú manifiestas una presencia de Dios, cuando tú te manifiestas en un don, no fue tu iniciativa,
La iniciativa fue de Dios, que de antemano te capacitó con ese don para que puedas desarrollar tu asignación y tu propósito aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso dice la palabra que toda autoridad viene de lo alto, viene del Señor. Ahí sí que es puesta por Dios, ¿verdad? Él ya tiene un plan para todos, ¿verdad? Y aquí vemos que Pilato, a pesar de ser un impío, de ser malvado, de que ser lo que, ¿cómo se llama? Que tenía demasiados dioses, ¿verdad? Tenía autoridad, la autoridad que le era necesaria para la asignación, porque el Señor se lo dice claro, que la autoridad que él tenía le había venido de arriba, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que saber que la misión que tenemos nos demanda mantenernos conectados a la señal de arriba, para que seamos efectivos, para que el reino avance. Tenemos que luchar y trabajar por esa conexión. Obviamente, esa conexión tiene estorbos. El enemigo no quiere que nosotros nos mantengamos conectados. Y para eso trae muchas distracciones, para eso trae mucha opresión, muchas cargas, para que estamos tan agobiados, tan cargados, que se nos olvida que la solución está ahí arriba, ¿verdad? Y nos desconectamos. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora bien, ¿hay algún cristiano, miembro de una iglesia, que literalmente tenga un cetro en su mano derecha y una corona en su cabeza? Yo creo que definitivamente no, ¿verdad? O que esté vestido literalmente con capa, corona y como se vestían en la antigüedad. De plano que no. O tampoco vemos pastores que en la actualidad se pongan ese pectoral con esas piedras y todo lo que tenían que tener los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces, cuando la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, no dice que seremos, dice que somos. ¿Cómo funciona eso, verdad? Primero pensemos que tenemos que saber, ¿verdad?, de antemano, que el rey en Israel era el encargado de que no le faltara nada al pueblo y de que se le enseñara la palabra de Dios, mientras el sacerdote era el responsable de ofrecer sacrificios de expiación por los pecados del pueblo y de traer ofrendas de adoración. O sea, tenían funciones diferentes, pero ambos con gran autoridad que venía de arriba. Y nosotros tenemos las dos asignaciones. Entonces, rey simboliza autoridad, simboliza ley. Nosotros tenemos leyes y tenemos autoridad. Y sacerdote simboliza adoración, presencia, ¿verdad? Entonces nosotros en la esfera espiritual tenemos una autoridad dada por Dios, ante la cual el enemigo tiembla cuando la autoridad es legítima. Ahora, cuando nosotros tenemos puntos que el enemigo todavía gobierna, no tenemos la misma autoridad. El nombre de Jesús la tiene, pero nosotros podemos ser atacados porque al desconectarnos de arriba perdemos la señal. Y en la esfera espiritual se nos ve como seres mortales, terrenales, que muchas veces el diablo se ríe de que estemos gritando, reprendiendo si estamos desconectados de la señal. Si nos salimos del lugar en donde el Señor ya nos quiere tener sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ahorita hacemos en un carácter espiritual, algún día va a cobrar sentido literal, visible o tangible cuando entremos en la esfera espiritual, ¿verdad? Cuando salgamos de este cuerpo. Entonces, lo que ahora hacemos sin cetro y sin corona, literal, un día lo vamos a hacer con cetro y con corona, ¿verdad? Así que si la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, lo somos. Diga, estoy llamado a ser un rey
y sacerdote, a tener autoridad, a velar por los demás, a cumplir con la ley y a entrar a la presencia de Dios en adoración, ¿verdad? Entonces, si bien dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, lo estamos. Simplemente estamos operando nuestra vida cristiana en un lugar terrenal, pero la señal nos viene de arriba. Entonces, ¿dónde está nuestra central de operaciones? Para los hijos de Dios en todo lo que hacemos, en todas las decisiones, en las batallas espirituales, en la intercesión. ¿Dónde está? ¿Desde dónde estamos operando? Desde los lugares celestiales, ¿verdad? La Biblia dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿En la tierra o en los cielos? En los cielos. Dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, o sea, estamos de paso. Tenemos un propósito, hermanos, que tal vez nuestra mente finita no lo logre entender, pero nuestro espíritu lo sabe. Sabe que puede ejercer autoridad, sabe que se relaciona, sabe, siente la dirección de Dios, porque sabe dónde está su lugar de operaciones. Entonces la Biblia nos dice que como la ciudadanía nuestra está en los cielos, no pongamos la mirada en las cosas de la tierra. Nos dice claramente que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, ¿por qué nos dirá esto? Porque arriba, ahí es donde Dios quiere que nos mantengamos, conectados a nuestro espíritu, sabiendo lo que viene, sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo quién es nuestro Dios, sabiendo cuando está dándose una guerra a nuestro favor, sabiendo que hay respuestas, ¿verdad? Pero en la tierra está todo lo que nos provoca problemas. Y como a veces no lo entendemos, nos encontramos con situaciones que no sabemos resolver, con cosas que nos producen frustración, tristeza, ira. La vida en la tierra con respecto a la eternidad, les repito, es solo un punto, ¿verdad?, de la línea eterna. Y muchas personas, lo insisto, no están disfrutando de todo lo que está arriba porque está viendo para abajo. Dios no nos sentó en los lugares celestiales con Cristo para que vivamos una vida inferior a la que Él diseñó. Él diseñó, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que descienda del cielo el diseño que se hizo para mi vida. Hay una agenda que yo tengo que cumplir, pero qué lindo que la pueda cumplir a cabalidad cuando yo me mantengo conectado a mi lugar de operaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este lugar celestial, el cielo, donde Él mora en luz inaccesible. Ahí se encuentran los tronos de Dios y de su Hijo. Volviendo a lo que dice Efesios 1:20, dice, la fuerza de Dios o el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La palabra celestial viene del cielo. Entonces dice la Escritura que Jesús, ante los ojos de sus discípulos, fue llevado al cielo. Mira lo que dice Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, están hablando los ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que se está refiriendo a ese lugar especial donde está el trono de Dios, donde
nosotros debemos entender que estar sentados juntamente con Jesús significa que estemos en orden divino, bajo sus mandatos, bajo sus leyes, en obediencia total, bajo su autoridad, y entonces nosotros vamos a poder ejercer autoridad sobre las fuerzas malignas que operan en la esfera espiritual. Entonces, el problema de muchos de nosotros, y perdonen que lo insista tanto, es querer vivir en, en, en sus propias leyes y dejar su posición privilegiada, ¿verdad? Obviamente, otra cosa que sucede cuando nosotros nos desconectamos no es que nos quedemos en el aire, es que empezamos a recibir la influencia de las regiones celestes o del segundo cielo, que ya sabemos qué es lo que se mueve ahí, ¿verdad? Vamos a volver a ver la cita de Efesios 2, 1, 3. Era Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, las que hay por Dios han sido establecidas. Esa es una ley en la que si nosotros queremos mantenernos conectados, tenemos que obedecerla. Y aquí está hablando que toda persona se tiene que someter a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino todas son de parte de Dios, ¿verdad? Todas han sido establecidas por Dios. Entonces, es una razón que nos puede desconectar de nuestra posición cuando no nos sometemos a ninguna autoridad. Y esa rebelión es algo que se le tiene que entregar al Señor, porque nacemos bajo la ley terrenal en donde la rebelión gobierna. Los niños a veces no se les ha enseñado, pero son rebeldes por naturaleza. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a obedecer y enseñemos a nuestros niños a obedecer, porque la obediencia es la clave para mantenernos conectados con Dios. Y miren cómo dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Básicamente, resistir la autoridad nos está hablando de rebelión, de orgullo, de arrogancia, de autosuficiencia, y eso es un síntoma de que no estamos en la posición establecida para nosotros en los lugares celestiales. Tenemos que deshacernos de toda esa basura que todavía se encuentra en nosotros, para que dejemos toda esa posición carnal y tomemos la posición que Dios quiere que nosotros tomemos. Recordémonos que en el cielo no se halló lugar para los rebeldes, dice la palabra. En Apocalipsis 12:8 dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Todos los ángeles que se rebelaron fueron echados del cielo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de estar sentados juntamente con Cristo y reinar juntamente con Él si nos movemos en los principios básicos del Señor. ¿Y cuáles son esos principios básicos? En primer lugar, amar, y aún a los enemigos, no digamos a los hermanos, ¿verdad? Obedecer todo lo establecido en la palabra, soportar, perdonar, ser humildes y estar bajo autoridad. Vamos a ver otro lugar celestial que tenemos que conocer: el paraíso. Jesús habló claro y en la cruz le hizo una promesa al ladrón que se arrepintió. Y le dice en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, y si nosotros hemos creído que Jesús es la verdad, lo que dijo Jesús es real y es una verdad. De cierto te digo, no solo es una verdad, sino que Él afirma: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, esta palabra nos tiene que traer esperanza.
Segunda Corintios 12:4 dice que fue arrebatado al paraíso. Pablo, ¿verdad? Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El paraíso es un lugar y es un lugar real a donde vamos a estar si nos vamos antes de que el Señor venga a la tierra. Es un lugar que el Señor habló de él, existe, es real, ¿verdad? Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿qué? Del paraíso de Dios. Jesús hizo esa promesa y obviamente ese hombre que se arrepintió, que creyó en él, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Obviamente está en un lugar, está con Cristo en ese paraíso, ¿verdad? Entonces, ese saber que existe ese lugar nos da esperanza, nos da la convicción de que nuestros seres queridos que se han ido en Cristo están en ese lugar, ¿verdad? Están disfrutando en el espíritu de la presencia de Jesús. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses en Primera Tesalonicenses 4:13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, si él va a descender de ese lugar donde él está, porque él tiene acceso al trono de Dios y al paraíso, y los va a traer, quiere decir que ellos en este momento están con él en ese lugar, ¿verdad? Ahora vamos a ver de otro lugar celestial, eso ya lo vimos, que podemos vivir con esperanza. Y hay un tercer lugar que menciona la Biblia celestial y es la Jerusalén celestial. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire qué importante es saber que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, que fuimos adquiridos, que estamos en otra esfera, que si nos mantenemos en esa esfera vamos a disfrutar de la vida nueva porque estamos en la compañía de muchos ángeles. Fíjense que la carta a los hebreos, así como cada una de las otras cartas, está dirigida a los creyentes. Por eso cuando se usa la palabra ustedes, solo se puede referir a los creyentes. Así que este versículo solo se puede aplicar a los que han creído en Cristo, a nosotros, los que lo estamos siguiendo. Dice, se está refiriendo a la posición que nos da el haber creído en Cristo y el estar viviendo bajo sus leyes. Tenemos que tener claro que cuando venimos en oración al Señor, nos acercamos a la ciudad del Dios vivo. Él está presente juntamente con muchos millares de ángeles. Hemos tenido experiencia, hemos podido ver cómo los ángeles también son reales y se han manifestado, ¿verdad?, en medio de nosotros. Entonces aquí vemos que tenemos una motivación en la vida cristiana. Ya no debemos ser motivados ni por el temor, ni por la ira, ni por todo lo que remueve nuestras entrañas. Cuando dice que no nos hemos acercado al monte que se podía tocar,
se refiere al monte Sinaí, que fue donde recibieron la ley. Y eso significa hacer o no hacer algo solo por el premio o por temor a las consecuencias. Y tristemente recordémonos que muchas personas se les motiva, ¿verdad? Si usted da 100, el Señor le va a dar 1000. O si hace esto, te vendrán esto, el otro. Nosotros no tenemos que ser motivados como una inversión por todo lo que damos en nuestro caminar cristiano. No debemos ser motivados por lo que nos esforzamos, ni por declararlo y que yo decreto y yo declaro, sino porque al vivir como el Señor quiere, las bendiciones nos van a alcanzar. Si nosotros servimos porque tenemos miedo, como atemorizó la ley al pueblo de Israel en esa terrible escena del monte Sinaí, ¿verdad? Que es a lo que se está refiriendo Pablo en esta carta a los hebreos. No estamos en la motivación correcta, ¿verdad? Nuestra motivación tiene que ser el amor que se está trabajando, que se está formando en nosotros hacia el Señor, que ya lo dio todo, que ya nos mostró cuánto nos ama, ¿verdad? Los ángeles son reales, son espíritus que ministran, que son enviados cuando los más los necesitamos, ¿verdad? Y dice que son enviados a los que hemos de heredar la salvación, o sea, a nosotros, ¿verdad? Pero sigue diciendo, mire, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Usted y yo estamos inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué habla la sangre de Abel? De venganza. Pero la sangre de Jesús nos habla de amor, de perdón y de reconciliación. Entonces dice que nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Ya no tenemos que estar tomando la carga de estar juzgando a los demás y estar pensando mal de ellos, ¿verdad? En oración llegamos al mismísimo juez de todos. Los espíritus de los justos hechos perfectos, esos procesos en los que Dios nos va perfeccionando, ¿verdad? Y estamos ante el mediador del nuevo pacto. Y la sangre del Señor está presente delante de Dios, recordándole que somos redimidos, que fuimos comprados con esa sangre preciosa. Para ir terminando, dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No voy a entrar en términos escatológicos, pero lo que quiero enfatizar es que nos preguntemos, ¿dónde estamos nosotros ejerciendo? ¿En lugares puramente terrenales, influenciados por las regiones celestes de las que habla Pablo? ¿O nos mantenemos en los lugares celestiales diseñados por Dios para que sus hijos transmitan todo lo que están recibiendo de las ciudades celestiales? Yo le voy a invitar a que dejemos que el Señor nos prepare para el día en que nos llame o para el día en que Él venga, ¿verdad? Hoy mucha gente discute y hasta se pelea que si va a haber rapto, que si no va a haber rapto, que si viene, que si no. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es estar preparados,
porque o viene el Señor o nos vamos antes, y para las dos cosas necesitamos estar preparados. Igual, si va a haber tribulación y la vamos a pasar, también necesitamos estar preparados. Soltemos, hermanos, todo orgullo, toda arrogancia que no nos permita someternos a ninguna autoridad. Y renunciemos a toda altivez que no nos permite reconocer nuestras debilidades. Si usted es de las personas que todo lo quiere justificar y hasta con Dios, ay Señor, yo pequé, pero es que tú sabes que una fuerza me empujó. Todas esas justificaciones, suéltelas, porque eso es altivez, es arrogancia, ¿verdad? Y reconozcamos que nos hemos equivocado, ¿verdad? Y solo así vamos a poder venir al arrepentimiento. Entonces dejemos que el Señor en esta noche limpie nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vestiduras, ¿verdad? Así que vamos a orar rápidamente. Señor, en el nombre de Jesús, hoy nosotros queremos vivir conectados, Señor, a esa esfera celestial de donde vienen las órdenes, de donde viene la revelación, de donde viene el poder, la autoridad y los dones, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón y nos muestra qué tenemos que renunciar para que eso no sea un estorbo en la señal que estamos llamados a ministrar aquí en la tierra. Señor, queremos mostrar tu rostro, queremos mostrar tu carácter, queremos mostrar a ti tu amor, Señor. Limpia nuestro ser, limpia todo lo que tiene que ser limpiado dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa conexión, que estemos todo el tiempo sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, recibiendo órdenes, recibiendo visiones, recibiendo palabra. Gracias, bendito Dios, porque yo sé que mis hermanos y yo tenemos sed de mejorar, sed de santificarnos cada día más. Y solo conectados contigo lo podemos lograr. Gracias, Señor bendito, por tu ministración en esta hora, por tu presencia en medio de nosotros, por esas señales del cielo en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de los que se conectaron, de los que están recibiendo en esta hora y seguirán recibiendo administración aún durante el periodo de descanso de sus sueños. Gracias, bendito Dios, porque vas a levantar un pueblo poderoso, Señor, que va a manifestar tu gloria aquí en la tierra. Y sabemos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, espero que hayan sido bendecidos y los esperamos el domingo, 10:30 de la mañana. No se pierda la alabanza, ese tiempo hermoso en el que de verdad manifestamos lo que se está ordenando desde los lugares celestiales. Que Dios me los bendiga. Que descansen y esperamos vernos el domingo, primero Dios. Un abrazo a todos.